Nuestros egresados y egresadas trabajan en una gran variedad de lugares. Por ejemplo, el sector público. Algunos de nosotros trabajamos en ministerios, en alcaldías, en gobernaciones, en el Congreso, incluso en la diplomacia. También trabajan en agencias y organismos internacionales como ONU Mujeres, la OEA y USAID. Pero eso no es todo. Muchos de nuestros egresados trabajan en firmas de consultoría, por ejemplo, en compañías que se dedican al estudio de riesgo político del país o en compañías que se dedican a la comunicación estratégica. Y hay quienes trabajan en firmas encuestadoras, en medios de comunicación y en ONGs. E incluso algunos se dedican a la academia como nosotros. Como ves, las probabilidades son amplias e interesantes. En primer lugar, el Estado necesita fuertemente a los politólogos y las politólogas porque el Estado formula programas y políticas públicas que tienen que ser evaluados. En segundo lugar, las agencias internacionales también tienen programas que tienen que ser evaluados en su impacto en territorios o en países como el nuestro, como Colombia. En tercer lugar, los medios de comunicación necesitan politólogos y politólogas que entiendan el contexto nacional e internacional con el fin de que presenten análisis más cualificados para la audiencia. En cuarto lugar, el sector privado, los empresarios y las empresas necesitan de politólogos y politólogas para entender el impacto social y político de sus negocios y también entender el contexto y el terreno en el cual van a desenvolver esos mismos negocios. La sociedad necesita politólogos y politólogas porque requiere de personas con un conocimiento especializado sobre las relaciones de poder. Y los politólogos estudiamos instituciones, como es el caso del Estado, estudiamos partidos políticos, estudiamos regímenes políticos, que son las reglas que rigen las relaciones entre estados y sociedades, como es el caso de las democracias, las dictaduras y los regímenes intermedios. Estudiamos también fenómenos como la guerra y las negociaciones de paz. Y todo ese conocimiento sirve para formular recomendaciones de políticas públicas que pueden ayudar a mejorar la convivencia social. Mi experiencia laboral como politóloga ha ido cambiando de acuerdo a mis intereses. Empecé en la formulación de políticas públicas en salud específicamente para Colombia. Después di un salto hacia la consultoría de impacto, donde trabajé con Dalberg en proyectos para Centroamérica, un poco más dirigidos hacia SMEs, un poco más entendiendo este contexto latinoamericano y los mercados y las políticas latinoamericanas. Después di uno de los saltos más interesantes hasta ahora en mi carrera y fue a ser parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí justamente hacía parte del equipo que diseña instrumentos financieros para los países dentro de la División de Salud y Protección Social, como también cooperaciones técnicas y un poco de investigación. Mi último salto, que es en el que estoy actualmente, ha sido dentro del mundo corporativo. Actualmente trabajo en Mastercard dentro del área de estrategia. Aquí diseño estrategias para Latinoamérica y el Caribe para poder capturar nuevos flujos. Esto ya es un entorno más global, más regional, donde empiezo a entender mucho más los desafíos que presenta el mundo corporativo y cómo Latinoamérica se tiene que posicionar para poder seguir avanzando. Mi experiencia en el mercado laboral como politóloga arrancó en el 2010, cuando me gradué, y desde entonces llevo 14 años trabajando como periodista política en distintos periódicos, en distintas páginas web, en distintas revistas. Y siempre he trabajado con editores que precisamente están buscando reporteros que entiendan el poder. Y eso fue lo que me dio ciencia política en los Andes. Ser politólogo me permitió muchísimo diferenciarme en el mundo laboral y les voy a poner un ejemplo. Yo hice mi práctica en El Tiempo y ser politólogo me permitió destacarme entre varios periodistas que había. ¿Por qué? Porque me permitía entender muchísimo mejor la coyuntura del país. Luego eso pues me dio entrada a la redacción del Tiempo en la sección de política y economía y luego dar el salto a una agencia de consultoría en asuntos públicos y también allí me destacaba muchísimo al ser politólogo porque entendía mejor como toda la situación. Y luego cuando comenzó la pandemia pude crear mi empresa en consultoría en asuntos públicos, luego en comunicaciones y hoy en día también me dedico a la creación de contenido noticioso en política y en economía. Entonces en conclusión, ser politólogo me permitió destacarme muchísimo en el mundo laboral.